están guaqueando. Egunon danori. ¿Qué? Kendu dugu ja begietako pistak? Bueno, suave hasiko gara. Espero dut ondo entzutea, zuek komentatu, ze gaurko kontzerturako atzeko mikrofonoko doinua igo dut goruntz, eta ni suave hitz egiten egongo naz, ez oztopatzeko atzean dagoena. Lo que está diciendo era, bueno, buenos días a todas y a todos, ya quitándonos las pistas un poquito, aclarándonos un poco la voz a estas horas, a las 6 menos cuarto de la mañana, y esperando escuchar un concierto chulísimo. Lo que estaba diciendo era que espero que se me escuche bien, me acercaré al micrófono, espero que se me escuche bien, porque hoy he colocado el micrófono de la marisma un poquito más alto para poder escuchar todo lo que podamos tener alrededor de ese micrófono y alrededor de esta laguna de aquí, de la reserva de la biosfera de Urdaibai, aquí enfrente del Urdaibai Center, en la laguna de Lueta, en Gautegi Terreaga, este concierto que ya ha empezado. Estuvimos pensando estos días a ver a qué hora, bueno, si es que se me escucha bajo, me comentáis y subo un poquito el volumen, pero creo que no. Creo que hoy es preferible escuchar el fondo y esos protagonistas que son las aves que a mí, que ya han empezado. Lo que iba a decir, bueno, aves que ya se están despertando, algunas todavía no se han ido a dormir, como alguna que estamos escuchando. Yo voy a ir apuntando prácticamente las aves que vayamos escuchando. La verdad que yo también soy bastante mal para la identificación de aves con cantos, sé algunas por supuesto, y algunas que os voy a decir ahora, ¿no? Pero me gustaría que vosotras y vosotros también desde el chat, tanto desde el Telegram como desde el chat del YouTube, me dijerais, ostras, hemos escuchado esto, hemos escuchado lo otro. Sé que hay un poco de retardo, pero bueno, vamos a ir diciendo todo. Me voy a quitar de en medio porque voy a dar la luz, porque ahora mismo, fijaros, ahí va. Fijaros cómo se ve en Noruega. Prácticamente no se ve nada. Está a punto de empezar a amanecer. Se ve alguna cosilla por ahí, pero lo que vamos a hacer es le vamos a dar vida a esto, ¿no? Con esta super cámara que tenemos, pues vamos a pedirle un poquito al infrarrojo
y para ver cómo se ve y qué es lo que podemos observar a estas horas de la mañana en, en Noruega, en esta laguna. Ahí va. ¡Chon! Dejemos que se enfoque un poco. A ver. Ay. Sí, sí, sí. Se enfoca, se enfoca. Y aquí vemos, vamos a salir del zoom. Primero vamos a quitar lo que es todo el zoom para poder ver cómo se despierta este día 12 de mayo, día del concierto, vamos a decir, en esta laguna de Urueta. Parece que está lloviendo, pero no, parece que está nevando. No, no es así. Esos son, pues, todos los mosquitos, todos los animales que están ahora mismo en el cielo, ¿no? O sea, pasando delante de la cámara y que dejan ese rastro que parece que está nevando, pero la nieve normalmente, bueno, sí, con el viento y cae de arriba, de abajo arriba, pero ahí está. Bueno, y voy a ir comentando cosas que estamos oyendo, porque todavía hay uno que no se ha dormido, que es el cárabo. Está, venga a sonar al fondo, a ver si lo escucháis, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? Ahí se ha escuchado. Se empiezan a despertar los gallos del barrio, entre ellos Caruso, que se escuchará. Aquí al fondo hemos escuchado esa trompeta de esa focha. Vamos a ir apuntando, ¿eh? En el fondo se escuchan, espero que luego se escuchen mejor, algunos carriceros, cric, crac, crac, cric, 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 pero espero que luego se vaya a escuchar mejor. Y bueno, y el día de hoy sí que os voy a comentar que es, pues, un poco dentro de las actividades que vamos a hacer por el Día Mundial de las Aves Migratorias, que lo vamos a celebrar este domingo. Uy, 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 uy. Y este domingo, el Día Mundial de las Aves Migratorias, el lema de este año prácticamente es la contaminación lumínica y la migración de las aves, ¿no? Y como podéis ver ahora mismo en la cámara, pues tenemos bastante contaminación lumínica, lo que es en todos los pueblos y en todo el alrededor, ¿no? Fijaros, pues estas luces que tenemos incluso a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, que vamos, aunque sean innecesarias, ¿no? Nosotros hemos puesto una luz oscura, que es esta que veis ahora, que se ve todo diferente, de color blanco, blanquecino, y además nos da sorpresas, ¿no? Como esta, que mira, que no me la esperaba. Aquí hay un grupo de... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uy, pues ha entrado un grupo potente de espátulas. ¡Qué buena! A ver si podemos ver alguna de ellas. ¡Ostras, ostras! Mira, esto, ya, aparte del concierto, ¿eh? Bueno, y hablando de la contaminación lumínica, también tenemos que hablar de la contaminación acústica, que es lo que vamos a escuchar hoy. Es en ese fondo se escuchan los coches, el tráfico, que aunque esté a unos kilómetros, se escucha. ¡Wow! Mira, 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 sorpresa, sorpresa. En el día de hoy, un 12 de mayo, un grupo de espátulas, que se ha acercado hasta la laguna. Uy, se me está... Ah, sí, claro. Mi compañero Vicente me está ayudando en algo. Y le voy a dejar a él. A ver. Sí, no, sí, 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 está... Mira, ahí se escuchan los carriceros al fondo, ¿eh? Cric, cric, crac, 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 crac. Y entre ellos habrá también carricerines. Uy, algo ha ocurrido. Sí, está Vicente.
Sí, estamos ahora mismo en el directo y Vicente creo que nos está ayudando en configurar alguna cosa. Escucha, a ver, ¿se escuchan las fochas? Vamos a dejarle a Vicente que trabaje así al remoto, ¿eh? Es increíble estas espátulas que han entrado hoy a la noche, ¿eh? Porque ayer, por lo menos ayer en la tarde, yo no me di cuenta que estaban, igual estarían, ¿eh? Pero ahora las podemos ver, ahora las podemos ver aquí, y creo que sí, ahora se ve mucho mejor, se ve muchísimo mejor. Y hay varias anilladas, ¿eh? Me voy a ir acercando cuando termine Vicente. Son cosas del directo, que algo habrá ocurrido, aunque yo no me he dado cuenta. Yo soy bastante miedoso para eso. Creo que ya está. Bien, vamos a coger la cámara y aparte del concierto, ahora se ve mucho mejor. Sí, Vicente, menos mal. Es que ricasco, Vicente, gracias. Y mira, vamos a acercarnos. Lo que es alucinante es que ha venido también, no estoy solo, ¿eh? Ha venido también aquí, a esta sala del directo, una mosca que me está poniendo el hielo. Pero bueno, sí, nos dice por aquí a ver si podemos subir el enlace. Aquí va el enlace. Uy, qué rápido sois. A un paciente. 2 días. Y aquí veis estas espátulas. Bueno, no sé si estáis escuchando como un silbato. ¡Ay, va, que se acercan los vinícolas! Como un silbato. Ah, no, sí, es una cigüeñuela. Pero se escucha como un silbato y ese silbato es el rascón, es uno de los reclamos del rascón. Un frrrr, frrrr. Aquí vemos la cigüeñuela con esos ojos y vamos, ahora parece que con con los ultravioleta, o sea, se les ve increíble. Fijaros en estas espátulas, 2 de ellas mínimo, vamos a contarlas, 1, 2, 3, 4, 2 anilladas, solo que por ahora no podemos ver los colores, pero bueno, yo sé que un compañero mío que ahora mismo está, no sé si está durmiendo, pero va a tener trabajo hoy en la mañana para poder descifrar los códigos de colores de estas espátulas que están dormidas ahora mismo. 2 de ellas mínimo anilladas. Vamos a quitarle un poco de zoom para contar a ver cuántas hay, para que no se nos escapen. Aupa Iker y aupa todos los que os estáis uniendo ahora mismo a este programa del Coro Matutino. Os voy a comentar que antes de venir aquí hasta el Neighbor Center, ya en mi casa, las golondrinas en el portal estaban cantando. Y también el colirrojo, Tizón, estaba cantando también. Gustavo Riarruta Taenara. ¿Vale? Sí, parece que viene de noche de juerga. La cigüeñuela. Bat Irunao. Bost. Sei. Saspu. Sortzi. Bederatzi. Amamaika. Amabi. Amaica. Hay 2 garcetas también infiltradas. No, 3 garcetas infiltradas entre las espátulas. Aquí les veis ahora al lado de la cigüeñuela, que esta que tiene los ojos todos saltones en estos momentos. Y estas espátulas que se están despertando ahora mismo. Fijaros en esta que nos estaba mirando ahora mismo. Pues habrá unas 10. ¡Oh, mira! ¡Qué imágenes más bonitas! Eso que voy a ir a concierto, pero vamos a hacer el concierto con imágenes. Luego habrá que contar mejor. 3 garcetas comunes. Ahora mismo. ¡Wow! ¡Uy!
poniendo la oreja, porque me ha parecido escuchar una lechuza, pero no sé, ha sido como un... Pero no, sí, no me imagino que lo repetiría más. Ahí están las fochas, las cigüeñelas. Aquí el carricero. Ahí lo estáis oyendo. Clic, 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 clic. Este es el carnicero. Estos carniceros que han llegado hace poco de Senegal, de Escaria. De África, perdón, no de Senegal. ¿Hacen eso que estamos haciendo hoy? Estos ángeles reales. Chulísimos. Y algún vinícola pequeño que está detrás de los juncos. Empieza ya a mimarse la cosa. Empiezan los mirlos. Pero ahora sobre todo se escucha al carnicero y al cárabo. Este que dentro de poco se va a ir a dormir. Se ha escuchado también el chanchamorri. Ahí al fondo se escucha el petirrojo. Vamos a seguir viendo con esta cámara antes de que empiece ya a amanecer potentemente. Fijaros qué imágenes más chulas nos deja la laguna de noche, con todos esos ojos que nos están mirando. El ruiseñor bastardo, Jutia, ruiseñor, erreka txindorra, hortxe entzun dana, rossinyol bo. Mira que bien se escucha el cárabo, ¿eh? Y esa contaminación acústica de fondo que no para. Hoy además es bastante... se escuchan hasta los grillos, que últimamente la verdad que hay pocos, ¿eh? A ver, escuchamos menos grillos. Vemos que hoy el islote este que suele estar lleno de llaves, hoy está prácticamente vacío. Chanchamorria, ahí se escuchaba. El petirrojo se escuchaba súper bien ahora. Vamos a quitarle zoom y vemos que se va bien, mira. Y entre nosotros quizás puede estar la nueva villa de Escamora. Vamos a acercarnos. La verdad que con esta cámara, con este infrarrojo estoy desentrenado totalmente. Sí. Voy a acercar a donde quería, porque yo creo... Sí. Creo que estoy perdido. Aquí debe estar. Sí, tío. Aquí hay algo, no sé qué es. Este es el lugar donde suelen estar durmiendo normalmente, pero no sé yo si hay algo que voy a acercar. Hay un bulto, pero no sé lo que puede ser. A ver, ¿qué será?
Ayer se vio el águila pescadora, NH. Y aquí podemos ver esta garza que está ahora mismo en el posadero. Mira, el zampullín que faltaba. Ahí se escuchan los mirlos. Ah, se ha escuchado un carbonero. El chanchangorri que está a tope. El petirrojo. Ahí se escucha. Vamos a alejarnos a ver si vemos. Y veis que está amaneciendo, rápidamente. Vamos a acercarnos. A ver si se puede ver alguna vez más. ¿Qué más podemos ver? Ahora ya el coro ya está, bueno, faltan todavía algunos, pero ya están despertando todos, la gran mayoría. El perro del vecino. Los carniceros. El carnicero sería el fondo, todo el fondo son carniceros. Y ahora se están escuchando los mirlos otra vez. El petirrojo está que se sale, está haciendo un solo. Sigue el cárabo. Urubia. Ahí está el zampullín. Se escuchan los mirlos. Toma. Bueno, este ha dicho, aquí tengo que hacer un solo yo. Y este ha sido el ruiseñor bastardo. Este ruiseñor. Ruiseñor bot. Ruiseñor bot. Pues re cachinito. Y se escuchan las fochas. Wow, el sonido de alarma del mirlo. Los gatos. Y ahora el canto del mirlo. Wow. Ya empieza lo gordo. Vamos a escuchar un ratito. Aquí que les falta el chochín, a mí también, solo que estará ahí tapado entre todos. Increíble este solista. No voy a callar.
buscar a ver si vemos algún así quisquillas, que sí, ya se ven algunas. Sí, sí, mira, 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 mira todo lo que hay aquí en el agua. Todas las quisquillas que hay. Este es el concierto subacuático. Fijaros en las quisquillas, ¿eh? Venga, 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 venga. Escuchar todas las fochas que se escuchan. Bueno, 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 bueno. Esto se está librando de una manera brutal. Sigue el cargo. Cómo se anima, ¿eh? Si alguien escucha alguno de fondo que no lo hayamos dicho, lo decís, ¿eh? Porque yo ya estoy un poco ya atorado. El protagonismo ahora lo han cogido los nervios, Sosoa. Sosoa Musa. Ahí está esa pepia. Vamos a ver si se ven las quisquillas. Ahí se ven, ahí se ven. Esa fauna subacuática que atrae hasta este refugio a aves como... Ya estamos viendo estas espátulas que estamos viendo ahora. Vamos a acercarnos. Ahora cada cual más fuerte. Y están todavía descansando, o sea que todavía no han amanecido. Ya me cuesta como hacer los trinos.
Ahí está el carnicero, y escucha esta sepia que está emocionada. Esos camiones y coches que pasan. Y bueno, y deciros también que si os acordáis de aquel primer día del coro matutino que hicimos en el confinamiento, era mucho más nítido ya que no se escuchaba el tráfico, porque estábamos confinados. Algo bueno que trajo el confinamiento, esa tranquilidad de la naturaleza, ¿no? En el fondo se ha escuchado también una coloca capilotada, también se escuchaba. Solo que le tapan. Que empiezan a moverse las espátulas. Ay, a ver si nos aguantan un poquito estas que están enviadas para poder coger los datos. Estas ya han empezado a desayunar algunas espátulas. Empiezan a desperezarse. En un momento he pensado que tenía la imagen del directo en bucle y que se estaban juntando más cantos, pero no. Es real esto que estamos escuchando ahora mismo. Esas fochas, esos mirlos, esos petirrojos, el cárabo que lo han tapado del todo se ha ido ya. Esta focha que se acerca al micrófono. Las garcetas que empiezan a moverse también, a despertarse. Qué manera más chula de comentar el día. Y eso se puede hacer casi todos los días en primavera, ¿eh? Os acercáis a cualquier sitio, a cualquier parte, si estáis en una ciudad también, y escucharéis. No quizá tanto, pero siempre escucharéis. Aquí se estaba escuchando también, creo que era Carnicerín, que se escuchaba súper descansado. Oso kontzertu polita gaur goizekoa. Vale. Entzun ditugu gaur momentu batzuentzat hortxe entzutzen da ekopeta zuria. Baina batez ere, orain momentuan, nik uste protagonismo hartu dutela zozoek. El protagonismo lo han cogido los mirlos. Aunque por detrás hay toda una orquesta, ¿eh? Txantxangorria, kasko. Entzun ditugu urubia, gauez, eskariak,
Magia Gnoski, Kopeta Zuria, Urruña Andar, Eskaria, Sosuak, Txantxangorriak, Urrekatxindorrak, Txilin Portak, Urrekatxindorrak, Kaskabiltza eta Benarriz Arrullo. Estaba diciendo más o menos cuáles son los que hemos escuchado y podemos decir que hemos escuchado, aunque hay algunos más al fondo. Por ejemplo, al pobre Chepecha, aunque canta muy fuerte, todavía no lo he escuchado, aunque estará cantando ahí. Hemos escuchado al Cárabo, al Carnicero, al Ana de Real, a la Focha, al Rascón, a los Mirlos, por supuesto, a los Petirrojos, a los Cetia Ruiseñor, a los Zampullines, a un Carbonero, a los Carriperines. Nos dicen aquí que en la zona del Ebro esa es una gozada. Además, si se puede ir un poco lejos de cualquier pueblo o carretera, es brutal. Y nos faltan, es una pena, los ruiseñores, que suelen estar cantando incluso de noche. Y por supuesto que en el entorno urbano se pueden escuchar aves. Yo estoy con los cascos y me estoy quedando sordo. Estas cigüeñelas. Como suena la tecla. Vamos a acercarnos a ver si dentro de poco ya, a ver, voy a fijarme también a ver si mi día está despertando. Y se ve también que cuanto más estamos entrando en el día, más se escucha el tráfico también, ¿eh? Así, despierto urbanidad. Este 12 de mayo. Vamos a hacer una prueba, ya que la cámara tiene, aunque voy a seguir con los infrarrojos, porque la verdad que es una gozada. Vamos a acercarnos a esta cuadrilla de cámaras. Se están acercando también ya, creo que algunos biluricos. Nos vamos a ver, a verlos. Ananas, un porrón, creo que hay. No, son ananas. Esta Focha. Nos comenta Arantxa a ver si las cigüeñas corretean a estas horas, y sí, suelen corretear, ¿eh? Pero se nos ha ido un poco lejos. Uy, ahí está. No sé si habéis escuchado. Ese era el Chepecha, Chochín, que ha hecho un canto de alarma. Ay. Ahí está un carnicero.
que son de los que pican, ¿eh? Voy a acercar a ver si vemos los 2 minutitos que han pasado antes. Tienen los vinícolas, vamos a acercarnos. Las cigüeñuelas sí que se suelen escuchar, ¿eh? Pero se suelen escuchar cuando atacan. Mira, 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 aquí está el vinilico bailón. Chachan, que no te lo había visto pasar, no lo he escuchado, ¿eh? Pero vamos a seguirlo un poquito. Fijaros, ya a estas horas de la mañana y bailando. Este sí que viene para allá. Y mira, no sé si habéis visto cómo estaba cazando mosquitos. Al vuelo. Uy, es que se ha despertado con ganas, ¿eh? Toma un vinito. Está, que se sale el vinito. Mira, ahora estaba escuchando el carnicerín. Es como el carnicero, pero más estresado. Este que se escucha al fondo. Mira cómo caza mosquitos el vinurico saltando, ¿eh? En el aire. Vamos a fijarnos, ¿eh? Si nos deja. Pues qué vista tienen que tener, ¿eh? Porque todavía prácticamente está oscuro. Ahora está amaneciendo, ¿eh? Que se nos va, se nos va. Se nos ha ido. ¡Ah! Se escuchaba una urraca también. Ahí se escucha. A ver si encontramos el otro vídeo. ¡Ahí va! ¡Mira, mira, 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 mira! Por eso se ha escapado. Mira, 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 mira lo que viene por aquí. Uy, que se nos va, se nos va. Ahí va. Más fauna, pero esta vez nos viene a visitar con el jabalí. Aquí no lo hemos escuchado. Fijaros qué chulo, que no tenía que faltar, ¿eh? Se me ha escapado a la derecha. Ahí está. Uy, qué cara le lleva a este señor. Perfecto este jabalí. Se separaría un poco, a rascarse, pero no, sigue. No sé, a ver si se puede parar un ratito para poder disfrutar un poco. Mira, a ver, para ver qué come. Mira, sí, está comiendo algo ahora mismo. Y él que no se ha dado cuenta que le estamos espiando. Y alimentándose, no sé qué. Con este concierto increíble que ya no se distinguen prácticamente las aves. Mira, ha bostezado y todo. Igual está cantando y no lo escuchamos. Ya que bien definido se ve el jabalí. Basurde, basurde, las hay. Las hay hechas. Y está posando además para nosotros, ¿sí?
concierto al fondo, este 12 de mayo, para nosotros, Día Mundial del Coro Matutino, aunque se celebra este domingo, el 15 de mayo. Creo que nos parecía un poco tarde, y el 15 de mayo tenemos un montón de cosas, pues vamos a celebrar este domingo también el Día Mundial de las Aves Migratorias, con algunas actividades que vamos a hacer aquí, incluso alineamiento, que si os animáis, ya sabéis, llamar, ya sé que algunos de vosotros os habéis animado, llamar y reservar plaza. Aquí nos veremos. El jabalí nos dicen a ver si parece joven, pues buf, el jabalí no entiendo mucho, pero sí, a ver, o es una hembra, no sé. Ah, mira, se escuchaba el verderón. Que hablando del jabalí se escucha, ahí está, el verderón. Vamos a escuchar un ratito. Que están cambiando de concertistas. Pues no sabemos qué comerá, pero seguramente está comiendo hierba y raíces, aunque no le veo olfato, ¿no? Ahora nos están enseñando el trasero. No sé lo que está comiendo. Ay, mamá. Pues no sé lo que es. Parece como una rama. O alguna raíz de... A ver. Voy a acercar todo lo que pueda. Aunque no sé lo que es, Y que se nos va. Voy a estar preparado porque esto creo que se nos va. Está súper tranquilo, súper tranquilo. Está estornudando ahora. Tosiendo. Cómo queda esta sepia. Se escucha el carnicero y se nos va a ahí. Sacado de seco. Se oye a Caruso, pues igual es Caruso, que en mi casa no está muy lejos. El gallo de casa. Solo que en el vecindario también hay gallos. Y todavía tengo un gallo que un día os hice la propuesta si queríais adoptar un gallo. Pues me queda un gallo, por si lo queréis adoptar, y sin ningún compromiso. Venís y os lo regalo. Un gallo súper bonito. Mira, ahora se escucha el carnicerín. Es este. Este que se escucha ahora. Nos preguntan a ver si el jabalí encuentra huevos y los come. Por ejemplo, por supuesto que sí. Mira qué bonito se ve el jabalí con el reflejo. Bueno, y todos esos chapoteos que son de fochas, de jazmín.
Sí, la acequia es bastante escandalosa siempre. Pero que el jabalí se va a ir a... Uy, eso ya no sé qué ha sido. Parecía un caballo. No serán los caballos del vecino. A ver si están cerca. O se nos ha ido el jabalí. A gente encantado. Si quieres, está bueno. Un poco durito, hermano. Es súper majo, ¿eh? El gallo. Mira qué bonito se ve, aunque esté amaneciendo, con esta luz infrarroja. Efectivamente, hemos escuchado. Hemos escuchado al caballo del vecino. Fijaros, que se ha escuchado un caballo. Y aquí hay dos, que son del vecino, son dos pochocas. Y se ha escuchado el prrrr. ¡Ahí va! El vilurico. Ese es el vilurico. Y el verderón que se escucha al fondo. Esta especie que no se calla, ¿eh? Aquí está esta pochoca. Mira qué imagen más bonita. Entre el carrizal. En este prado lleno de flores amarillas, aunque aquí parezcan rojas. Escuchan los verderones. El amanecer, el center. ¡Una torca! ¡Gracias, Vicente! La acequia se ha pegado, desde luego se ha pegado el micrófono. Y estornino, se ha oído. Perfecto, Vicente, gracias. Mira, ahí está el carnicerín. Este que se escucha. Hay un estornino además que nos jugó una mala pasada también. Bueno, una mala pasada no, pero que nos engañó alguna vez. Que es increíble, tenemos dos estorninos negros que aquí no son muy comunes, o sea, que son bastante especiales para nosotros, criando en la torreta del Bird Center. Y son los imitadores natos, o sea, imitan y sobre todo a la oropéndola, que podéis alucinar. Y estás pensando que hay oropéndolas y de repente le ves al estornino, imitando a la perfección a las oropéndolas.
Qué bonito, cuánto mosquito, se les ven las patas. Fijaros todo lo que hay, volando en estos momentos. Aunque luego digan que no hay comida. Fijaros, qué imagen más chula. ¡Ah, la corneja! Toma, que se ha escuchado ahí. Ahí está la corneja. Sí, la verdad es que, mira, si quitamos solo que el infrarrojo todavía le da un toque chulo a esta emisión, enseguida lo quitaremos y veréis que ya empiezan a aparecer los colores y es cuando vamos a intentar quizás ahora acercarnos para poder leer las anillas de estas espátulas. Vamos a hacer un intento, luego si no vuelvo, y todavía durante 10 minutitos más vamos a seguir con la misión para que se despierte el día bien despertado. Vamos a acercarnos a las espátulas, a ver si vemos alguna que está anillada. Qué buena. El zarcero, sí que hay un zarcero que está aquí. Normalmente todavía no lo he escuchado, pero a ver. Los verderones sí que se escuchan bien. Hay una que está anillada. Debe tener letras. Vamos a quitarle la luz infrarroja a ver qué se ve. ¡Wow! Ni se dice el día. Hay una que está anillada con letras. Otra que tiene, a ver qué letras son, que no nos deja. Habría saltado al agua del micrófono. Igual habrá sido el jabalí. Esta que se nos ha puesto delante no nos deja. Vamos a quitar un poco de zoom. Por si vemos alguna. Hay dos anilladas en el mismo. Ha vuelto el color, pero porque lo he puesto yo. Quería ver a ver si podemos ver alguna espátula e identificar el código de las espátulas. Aquí hay una. Esta parece que tiene pinta de francesa. Aquí, sí, esta es francesa. Que tiene unos colores que son súper difíciles de ver. Tiene un blanco, un rojo, un amarillo. Bueno, creo que Sergio va a tener trabajo hoy a la mañana. Bueno, folguerones. Fijaros cómo el mundo ahora se ha hecho de día. Ya podéis ver el amanecer y el reloj. Con esa nube de mosquitos y volviendo otra vez a los colores del día. Fijaros, toda la mosquitada que hay aquí. Comida para todas las aves que se acercan hasta aquí. Vamos a acercarnos. Así sí.
tenemos bien dentro de 3 minutos y un concierto brutal. Reunión Juanjo, reunión P. Vamos a ver otra vez cómo ya ha amanecido en el Beirut. Vamos a fijarnos. Se estaban escuchando reyezuelos. Ahí en el fondo se oye el... Fijaros, que vamos a hacer una cosa. Ahí va. Le da como más glamour el infrarrojo. Esto es como se ve en blanco y negro, con los infrarrojos. Ay Dios, este se me escapa. El chichi. ¿Se escucha el reyezuelo de fondo? Y ahora no sé qué es eso que se escucha. ¿El tren será? No, no puede ser. Se escuchan en todos los gallos del vecindario. Vamos a hacer la luz. Sí, pues se ve lo que se escucha. Con un avión. Ahí va la luz. Esta sorpresa de estas espátulas, estos verderones que están al fondo. Carniceros. Y vamos a hacer un resumen más o menos de las aves que hemos escuchado. Y bueno, la gente nos dice que como que vio en una colonia de avión zapador entrar Martín Pescador. Y sí que utilizan agujeros en los taludes, por lo que esto también les encantará. Les he escuchado en el estornino, se ha escuchado un silbido del estornino. Este es el tren, creo. Y bueno, por lo que ha apuntado, os voy a comentar. Hemos escuchado desde el principio Cárabo, Carnicero, Ana del Real, Focha, Rascón,
mirlos, petirrojo, sepia ruiseñor, campullín, carbonero, carricerín común, cigüeñuela, urraca, verderón, andarríos chico, paloma torcal, estornino, corneja, reyesuelos. Y seguro que se nos ha quedado, ahí está el estornino. Y sobre todo la sepia ruiseñor, que me cago en la mar, ya estoy cerca del micrófono. Ahora carriceros y carricerines, de fondo, las sepias, los verderones. Increíble. Y un montón de gente despierta a estas horas. Bueno, y ahora me imagino que igual algunos de vosotros os me tenéis otra vez en la cama, pero ya pues nosotros no. Nosotros seguiremos el día de hoy. Y bueno, espero que... Mira, voy a ponerme aquí en una esquinita. Espera. Esto. Sí, me voy a poner aquí en una esquinita. Y bueno, pues deciros que espero que os haya gustado este concierto de la mañana, que todavía sigue. Y no voy a bajar los volúmenes de los cantos, o sea que podéis seguir escuchando. Y los que vais a echar todavía un sueñecito, pues podéis dormiros con esto. Y si no, pues a desayunar o a desayunar. Yo voy a redesayunar otra vez. Y ya comenzaremos el día. Pero bueno, creo que ha sido una manera súper chula de empezar este día, 12 de mayo, con este concierto, con tantos orquestistas, o sea, con tantos instrumentos tocando. Y quizás lo tenemos que hacer más a menudo sobre todo para ir haciendo oído a estas aves que están en el fondo. Algunas que han sido tapadas por los mirlos, las cepias y bueno, los carriceros y carricerines que están en un no parar de cantar. Y pues con esta actividad que la deberíamos de hacer más a menudo, incluso personalmente acercándonos a los parques, jardines, bosques, sobre todo a las riberas de los ríos, donde hay agua, lugares donde hay agua que nos van a hacer disfrutar de todos los sonidos de estas aves. Mozo olivar, eskerrik asko da hori, egun honetan gurekin egotearren, eta urdaibai nola esnatzen den ikustearren, eta bueno, espero disfrutatu duzuela beste baino leke, eta orain hegaztien artetik, gainentzen hasten dira gure beste aktibitate batzuk, hegazkinean, terrena, trafikoa, estaba diciendo que ahora en estos momentos ya, a estas horas de la mañana, toda la gente a despertarse, empieza a moverse y se empiezan a escuchar sonidos de nuestras actividades, como estos aviones, trenes, tráfico, coches y demás. Pues nada, un abrazo, os avisaremos para la siguiente retransmisión que vayamos a hacer y espero que os haya gustado. Os lo digo a hori, eta jarraitu belarriak fin zuten. Duarte, egun on bat izan denok, eta gaizto zuen duen dira.